luz verde para comenzar y ya se está grabando el webcast. Ok, vamos a continuar. Un poquito lo que les estaba comentando, okay, era que a medida de que ha ido evolucionando el desarrollo de aplicaciones web y ya llegamos a un punto donde definitivamente podemos estar desarrollando aplicaciones desde lo más básico, ¿ok? Como puede ser un simple formulario de contacto, hasta una aplicación de negocio bastante robusta. Y es por eso que, debido a esos casos o a esa diversidad de escenarios que podemos estar construyendo, se ha ido incrementando la importancia de cómo conectarnos desde PHP a manejadores de base de datos y de forma robusta. ¿Okay? En este caso, estamos hablando de SQL Server. ¿Qué sucede? PHP desde un principio incluía o incluye un driver que me permite a mí establecer esa conectividad directamente contra SQL Server. Era un driver, digamos que bastante estándar, estaba hecho preferiblemente para versiones 2000 y 2005. Sin embargo, este driver no tenía mayor soporte a la hora de nosotros utilizarlo y carecía de ciertas características de seguridad. Es por eso que Microsoft tomó la iniciativa de desarrollar un driver que definitivamente pudiese estar más sólido y nos pudiese permitir conectarnos a nuestras aplicaciones desde PHP a SQL Server de una manera mucho más robusta, ¿no? Ya este driver, que es el segundo que aparece en la lámina, definitivamente ya iba orientado a mejorar la experiencia de uso con SQL Server 2005 y 2008. En este driver o en esta versión se abordó pues una serie de mejoras de seguridad, entre ellas todo lo que era el manejo de parámetros, ¿okay? Inclusive cuando hablamos de escenarios donde vamos a estar consumiendo procedimientos almacenados, ¿okay? La forma en cómo nosotros le pasamos los parámetros, cómo estamos armando los queries. Nos dio ahora una integración completa al momento de instalarlo, donde con un instalador él se encarga automáticamente de hacer los ajustes necesarios, inclusive en el php.ini. ¿Okay? De tal forma de que una vez instalado, ya automáticamente nosotros lo que hacemos es dedicarnos a desarrollar nuestras aplicaciones. Y bueno, recientemente se ha generado ahora una versión para PDO. ¿Qué significa esto? A ver, una de las formas de conectividad más usadas en aplicaciones PHP es PDO. Esto nos permite a nosotros, entonces, definitivamente darle una disponibilidad a nuestra aplicación o una flexibilidad de conectarse con cualquier manejador de base de datos soportado bajo este mecanismo de conectividad. Es por eso que Microsoft incluyó dentro de ese driver de conectividad también la forma de conexión a través de PDO, lo cual nos va a permitir entonces conectar aplicaciones ya tradicionalmente conocidas como un Drupal, un Joomla, un Moz o inclusive un WordPress a manejadores de bases de datos SQL Server. Un poquito para entender la diferencia entre uno y otro. Fíjense que cuando se desarrolla la versión 1 de este nuevo driver, ¿ok? Íbamos directamente nativos, o se creó pues una sola capa que iba directamente nativa hacia el manejador de bases de datos. Sin embargo, en la versión 2.0 de este driver se incluye una primera capa, un primer core funcional, que es el que se va a encargar de gestionar todo el tema de conectividad hacia la base de datos. De tal forma de que arriba tenemos dos opciones de conectividad, ¿ok? O digamos que dos APIs para nosotros gestionar todo lo que tiene que ver con la conexión a base de datos, ¿ok? Esto entonces nos da un poco de flexibilidad de la forma en cómo queremos irnos conectando. Otra de las características principales que nos trae este driver es su facilidad de implementación. ¿Okay? Acá en este caso, nosotros simplemente al instalar o habilitar este driver dentro de
de nuestra instancia con PHP, ya automáticamente nosotros podemos estar haciendo el llamado funciones. El llamado funciones, muy tradicional en algunos casos, muy parecido a cómo nos conectamos hacia otros manejadores de base de datos. Para entender un poco o ver cómo se estructura ese código, podemos aquí ver un caso donde estamos utilizando SQL Server principalmente para conectarnos a una base de datos. Fíjense que es un procedimiento bastante tradicional donde definimos un nombre de servidor, un arreglo con los parámetros, debido a que la forma en que el driver entiende o interpreta los valores que le estamos pasando para conectarnos va dentro de un arreglo. ¿Ok? Fíjense que en este ejemplo se está utilizando lo que es la autenticación de Windows, por ende no tengo que pasar credenciales de usuario y password. Sin embargo, en el caso de que yo tuviese que pasar estas credenciales, van dentro del arreglo llamado Connection Options. Ok, una vez que ya nosotros establecemos lo que son esos valores de conectividad, procedemos ya a conectarnos formalmente y crear esa instancia de conectividad hacia la base de datos. Luego construimos, digamos que lo que sería nuestro query con todas las sentencias SQL. Y luego lo que hacemos es ejecutar ese query pasándole par de parámetros, o sea, utilizando la función SQL CDB underscore query, donde le estamos pasando cuál es el objeto de conexión y el query que queremos ejecutar. Y bueno, de aquí en adelante ya es más un tema de cómo queremos recorrer esos registros, ¿ok? Para irlos cargando. Y finalmente, lo que hacemos es liberar esos objetos que están ahí presentes. Okay. Ahora, si vemos un ejemplo, o si vemos este mismo ejemplo, pero utilizando lo que sería PDO, vamos a buscarlo por acá. Ok, fíjense algo. Para el caso de PDO, existen valores que son, digamos que son constantes o se repiten, a diferencia del ejemplo anterior. Inicialmente defino una variable, lo que es el nombre del servidor, pero fíjense que acá la cadena de conexión varía un poco. ¿Ok? Esto es una forma tradicional de cómo PDO busca conectarse y busca crear el objeto que es el que va a alcanzar la base de datos. Acá le pasamos como parámetro el nombre del server y en este caso el nombre de la base de datos. Nuevamente, si estamos en un contexto donde necesitamos conectarnos utilizando ya propiamente credenciales de SQL Server, la diferencia será acá que vamos a agregar en esta línea donde estamos invocando una nueva instancia de PDO, vamos a agregarle entonces el usuario y la clave correspondiente. Luego de esto, principalmente creamos lo que sería la consulta que vamos a estar ejecutando acá, ¿ok? En el caso de nosotros estar invocando a un procedimiento almacenado, y aquí estaríamos hablando de hacerle un select directamente a este procedimiento almacenado, pasándole los parámetros correspondientes, ¿no? Luego de esto, bueno, fíjense que acá ya ejecutamos formalmente lo que es eh, lo que sería la consulta, pues que acabamos de construir, ¿ok? Acá esencialmente, fíjense que aquí yo no estoy pasando ningún parámetro de conectividad, ya que el objeto como tal que lleva la conectividad es el que voy a utilizar para irle invocando funciones de él, ¿no? Que en este caso es la función llamada query. Ya luego de esto, finalmente busco la manera o decido la forma en que voy a recorrer digamos que ese listado de registros, ¿ok? Acá en este caso, bueno, simplemente yo estoy trayéndome cada uno de los registros y bueno, a efectos de este ejemplo,
Utilizo la función printr, ya que por cada iteración, él carga en la variable row un arreglo con todos los valores. ¿Ok? Entonces, printr es una función que me va a permitir a mí imprimir directamente todos los valores y posiciones que tengo dentro de ese arreglo. ¿Ok? Una de las ventajas que nos da recorrer los registros de esta manera es que entonces yo puedo estarlo llamando, o sea, si yo abro corchetes y coloco el nombre del campo, ya automáticamente estoy accediendo a ese registro el cual me he traído. Y finalmente, libero lo que es la conexión y lo que es el record set que utilicé para cargar los datos. ¿Okay? Un poquito para entrar en detalles más desglosados de lo que es la forma de cómo yo me conecto con PHP hacia SQL Server, voy a mostrar un poco algunos detalles de lo que es la conectividad utilizando SQL SRB. ¿Ok? Este driver ya lleva un poco de tiempo, digamos que en su versión final, se han ido trabajando temas de mejora, de performance. ¿Ok? Acá lo que se busca es poder tener una conectividad lo más sólida posible y a una velocidad bastante aceptable, ¿ok? Porque de nada sirve podernos conectar a un manejador de base de datos si definitivamente no tenemos una velocidad que realmente nos tenga todo el empuje necesario para poder utilizar nuestra aplicación. Ok. Un poquito para entender cómo se trabaja con SQL SRB. Principalmente, ya lo sabemos, tenemos dos modos de conexión. ¿Ok? Tenemos autenticación basada en Windows, donde principalmente yo necesito tan solo dos parámetros, uno que es el nombre del servidor, que normalmente si estamos trabajando una instancia local, ¿verdad? Podemos colocar local entre paréntesis, o simplemente llamar directamente en el caso de estar utilizando SQL Express, utilizando punto / invertido SQL Express. Cuando vamos a referirnos a un servidor distinto al local, tradicionalmente, una de las cosas que hacíamos era, o que se suele hacer, inclusive en muchos lenguajes de programación, es colocar el nombre del servidor, dos puntos y el puerto por donde se está escuchando ese manejador. Pero, para el caso de este driver, es el nombre del servidor, coma, el puerto. ¿Ok? Esto es muy importante. Si nosotros lo hacemos colocando nombre del servidor, dos puntos, el puerto, definitivamente no nos vamos a conectar. Nunca le vamos a llegar al servidor. ¿Ok? Ya que el driver está hecho para interpretarlo de esta manera, nombre del servidor, coma, el puerto, en el caso de que aplique para escuchar los servicios del manejador de base de datos. Y bueno, finalmente el segundo parámetro es el nombre de la base de datos. Para el caso de lo que es la autenticación de SQL Server, simplemente lo que tenemos que agregar, dos parámetros adicionales, que es el usuario y la clave. Fíjense que la forma en cómo nosotros nombramos esos parámetros, para el caso de usuario es UID y para el caso de la clave es PWD. ¿Ok? No sé si tienen preguntas hasta los momentos. Ok, continuamos entonces. Cuando nosotros empezamos a trabajar con datos ya formalmente, o sea, una vez que ya sabemos la forma en cómo nos vamos a conectar, ¿ok? ¿Cómo empezamos a trabajar con esos datos? Una de las cosas que tiene este driver es que él nos permite o nos da distintas formas de cómo queremos retornar esos datos. ¿Okay? De esta manera nos es más flexible, ¿verdad? Definir en función a nuestra lógica de programación o cómo estamos construyendo nuestra aplicación para entonces
utilizar esos datos. Para el primer caso, tenemos SQL Fetch Write, donde básicamente él me devuelve un arreglo, ¿ok? Y dentro de esta, digamos que de esta forma, tengo dos parámetros, ¿ok? El primero, que es el Fetch Numeric, donde básicamente yo voy a llamar a los valores, ¿ok? Por el número de la posición donde se encuentra, es decir, 0, 1, 2, donde 0 es el primer campo y así sucesivamente. ¿Ok? Y para el caso de Fetch Assort, básicamente lo que busco es asociar, ¿ok?, cada posición con el nombre real del campo. ¿Ok? También tenemos otra opción, que es el SQL Fetch Object, donde yo puedo estar trayéndome esos datos en forma de objeto. ¿Qué puedo hacer yo para el caso de cuando quiero utilizar esto de forma objeto? Esto me permite a mí parsear ese objeto según como yo quiera explotar los datos dentro de él. ¿Ok? Tenemos una tercera forma, ¿ok?, donde básicamente lo que estoy haciendo es trayéndome un campo en puntual directamente. ¿Ok? Más allá de recorrerme y traerme todos los registros y todos los campos, ¿verdad? Yo puedo decirle, mira, ¿sabes qué? Yo nada más quiero que me traigas determinado campo y todos sus registros, y eso es lo que realmente voy a recorrer. Un poquito para ir abordando las preguntas que han ido saliendo. Ok, por acá preguntan, ¿cómo saco la autenticación integrada o cómo funciona con PHP? Ok, para el caso de la autenticación integrada, ¿verdad? PHP tiene distintos mecanismos de cómo manejar las autenticaciones. Cuando hablamos la autenticación de cara al manejador de base de datos, él principalmente se guía por las dos formas tradicionales, que puede ser Windows Authentication y por otro lado puede ser lo que sería la autenticación directamente contra el manejador de base de datos. Mi recomendación en particular va siempre dirigida a utilizar lo que es la autenticación directamente contra el manejador de bases de datos, ya que cuando hablamos de Windows Authentication, definitivamente debemos tener una muy buena configuración y permisología para entonces no correr ningún tipo de riesgo o exponer a usuarios con mayores privilegios para hacer este tipo de conectividad. Ok, por acá me preguntan en el caso de que quiera no uno, sino dos o tres, ¿cuál sería? Me imagino que se refieren a campos. En este caso, ya definitivamente cuando hablamos de más de un campo, ¿verdad? Es recomendable manejarlo el formato principal, que vendría siendo el SQL Fetch Write, donde él me devuelve un arreglo, y yo lo que hago es invocar a cada uno de los campos que necesito, colocándole el nombre, o en el caso que lo prefiera, coloco la posición. ¿Ok? Normalmente mucha gente se pregunta, bueno, pero yo preferiría utilizar SQL Fetch a SOC, donde definitivamente llamo digamos que al campo, lo llamo por su nombre. ¿Ok? Otras personas dicen, bueno, pero ¿qué pasa si yo cambio de nombre el campo? Definitivamente, cambiar dinámicamente el nombre de un campo cuando tienes toda una base de datos construida no es lo más óptimo. ¿Ok? También otras personas dicen, bueno, yo debería utilizar Fetch Numeric, ya que no importa qué nombre tenga el campo, siempre o sea, yo voy a estar apuntándoles es a la posición. Sin embargo, también existen personas que dicen, bueno, pero ¿qué pasa si yo altero o modifico el orden en cómo están los campos en mi tabla? Definitivamente eso no es una muy buena práctica cuando tienes ya una base de datos sólida y en producción. ¿Okay? Acá lo más ideal definitivamente es que tengamos un concepto claro, ya tenemos construida nuestra base de datos y en función de eso decidimos cuáles son las reglas de cómo nos vamos a conectar y cuál de las opciones vamos a utilizar.
Ok, continuemos entonces. Otra de las cosas que siempre es importante resaltar es cuando estamos trabajando con parámetros. ¿Ok? Normalmente cuando nosotros trabajamos con parámetros y estamos utilizando esto o estamos construyendo dinámicamente nuestra sentencia SQL, siempre existe la posibilidad, en caso de que nosotros no lo validemos, de crear o dejar una puerta abierta para crear algún tipo de inyección SQL, que es lo que estamos viendo en la lámina, donde básicamente yo lo que hago es completar más código SQL, de tal forma que cuando caiga en la sentencia final para ejecutar, ya esto se transforma en un solo código que va directamente hacia la base de datos. De hecho, en este ejemplo, fíjense que básicamente yo estoy inyectando más código en el campo email y si nosotros llevamos eso a una estructura completa, lo que estaríamos armando es definitivamente crear una inserción dentro de la tabla, ¿ok? Y luego, a partir de ahí, me borro la tabla e imprimo gotcha. Entonces, una de las cosas que se busca para darle un poquito más de fortaleza a cómo manejamos con parámetros, porque definitivamente los parámetros es algo natural de una consulta, de un query. Una de las cosas que se busca en estos casos es empezar a reemplazar esos parámetros. Fíjense que acá en este código sencillo, yo estoy atajando dos valores, ¿ok? Que me vienen por el query string, tengo name, tengo email, que los coloco en unas variables. Fíjense que me estoy creando un arreglo llamado params, donde estoy vaciando cada una de estas variables que estoy llenando acá, ¿no? Luego, al momento de yo armar la sentencia SQL, yo lo que hago es reemplazar las posiciones de los valores por signos de interrogación. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo yo caso esos signos de interrogación o esas posiciones que he reemplazado con el arreglo que tienen los parámetros? Al momento de yo ejecutar esa consulta, fíjense que ahora le estoy pasando tres parámetros. El objeto de conexión, el query que voy a ejecutar y los parámetros respectivos. ¿Ok? En este caso, cuando utilizamos esta forma, los parámetros deben ser colocados en el arreglo, tal cual como el query los va a ir solicitando. ¿Ok? Porque él va a ir interpretando que el primer parámetro, o mejor dicho, la primera posición del arreglo, ¿ok? Corresponde al primer parámetro que se está solicitando en el query. De esta manera, él está viajando en un empaquetado y definitivamente la transformación está sucediendo ya prácticamente del lado del servidor. Es un poquito lo que es el mecanismo de que trabajamos con procedimientos almacenados, ¿no? La idea es darle más fortaleza, ¿ok? Y que a lo mejor yo no tenga que casarme una lógica muy extendida al momento de tener que transformar o estar creando funciones para limpiar lo que el usuario esté ingresando a lo mejor en un formulario. ¿Ok? Esto es una muy buena práctica, digamos que una forma bastante sencilla, elegante, pero bastante segura de cómo ir pasándole los parámetros al manejador. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Ok, vamos a ir viendo las preguntas. Ok, por acá un comentario que dice, si esto lo está haciendo del lado del servidor, ¿no aumentaría más el tráfico al servidor? La respuesta es no. A la final, cuando tú estás construyendo una consulta, eso va a viajar al servidor. ¿Ok? De la misma forma de cómo está viajando el servidor, allá es donde se va a ejecutar toda la interpretación de la sentencia. Ok, por acá preguntan si se puede pasar el documento de esta presentación. La respuesta es sí, al finalizar esta sesión va a estar disponible junto con la grabación de,
de este webcast. Ok, por acá me preguntan, se ejecuta la consulta mediante un store procedure de la base de datos, ¿qué consideraciones de seguridad debo tener? Bueno, principalmente del lado de tu aplicación PHP, lo más importante es tener claro qué es lo que está viajando al servidor, y, o sea, qué es lo que le estás pasando al servidor para, para que él ejecute de aquel lado. Porque al final de cuentas, o sea, el Store Procedure tiene toda la lógica encapsulada del lado del servidor y él simplemente va a trabajar con los parámetros o con los valores que tú le estés pasando, ¿no? Entonces, en todo caso, del lado de tu aplicación, lo que debes es garantizar que definitivamente se están pasando los parámetros correctos y de la forma o del tipo correcto que el Store Procedure los está esperando. Ok, por acá hace una pregunta. ¿Se pueden hacer aplicaciones de negocio tales como facturación, contabilidad, nómina, etcétera, con PHP y SQL Server? Mira, la respuesta es sí. O sea, realmente el tipo de aplicación que tú quieras hacer, definitivamente, o sea, ya depende depende de ti, ¿no? O sea, PHP y SQL Server te dan la posibilidad de construir aplicaciones, súper básicas hasta aplicaciones súper robustas donde necesites inclusive estar manejando todo lo que es temas de transaccionalidad entre la base de datos y la aplicación. Que por acá me pregunta, ¿qué beneficios tiene pasar los parámetros a un array y después insertarlos en el query? ¿Por qué no inmediatamente insertar los parámetros por los valores en el query? A ver, ¿qué sucede? Podemos hacerlo de las dos formas. Si nosotros le pasamos los valores directamente al query, ¿ok? Definitivamente tenemos una responsabilidad muy alta de que estamos seguros de lo que le estamos pasando al query no contiene algún tipo de código malicioso que pudiese perjudicar el query, ¿ok? Ahora bien, como utilizamos la forma de colocarlos en un arreglo, definitivamente lo que estamos haciendo es encapsulando esos valores y en caso de que exista algún tipo de carácter que pudiese alterar el query, él definitivamente no lo va a completar como una sola cadena, sino que lo va a ejecutar como si estuviésemos ejecutando un procedimiento almacenado. Realmente pudiésemos estar tomando cualquiera de las dos opciones, sin embargo, hay una que te facilita un poco lo que es el tema de qué es lo que lleva el parámetro y otra tendrías que irlo validando tú manualmente. Ok, por acá pregunta, ¿qué tan seguras son las aplicaciones de PHP y SQL Server? La misma seguridad que pudieses tener utilizando cualquier otro manejador de base de datos, ¿no? A la final del día, las reglas de negocios y las reglas de conectividad y la forma en que PHP interpreta lo que estamos haciendo sigue siendo las mismas, ¿no? Acá no estamos alterando nada. Ok, por acá me preguntan, ¿cómo hago una transacción? A ver, todo lo que es el tema de transacciones, manejar rollback, commit, dentro del driver, trae todas las funciones necesarias para ejecutar esto. ¿Ok? Todas esas funcionalidades de transaccionalidad vienen inmersas dentro del driver justamente para poder crear este tipo de escenarios de manejo a datos. Ok, por acá me hacen un comentario, se construye el SQL utilizando una variable llamada $SQL y se está pasando TSQL. Sí, bueno, aquí un pequeño detalle, la lógica, gracias por el feedback. Pequeño error aquí en la lámina. Ok, vamos a continuar entonces. Otras funciones que normalmente se utilizan para todo lo que es el manejo de SQL Server dentro de lo que es este driver, tenemos primero
tenemos toda una función la cual nos va a permitir obtener, en caso de surgir algún tipo de error, ¿ok? Podemos estar manejando todos los errores, por decirlo de alguna manera, o poder atajar esos errores con un nombre en específico de tal forma de poder gestionar algún tipo de acción dependiendo del error que estemos capturando. Otra de las cosas también que podemos estar haciendo es liberando todo lo que es, o mejor dicho, creando conexiones simultáneas, ¿ok? Que pueden ser, muchas veces cuando nosotros insertamos un registro, necesitamos obtener el ID de este último registro, ya sea porque vamos a hacer más cosas, ¿no? Todo ese tipo de funciones están presentes dentro del driver como una biblioteca de funciones, ¿ok? Que nos permiten todo el tema de manejo de registros, no solamente para ingresarlos, sino también para obtener valores posteriores a él. Y bueno, funciones utilitarias como funciones para liberar los objetos que estamos creando, hacer las consultas, cerrar la conectividad con el servidor, ¿no? Un poquito para entender también porque muchas veces decimos, bueno, esto está bien, suena chévere. ¿Cómo puedo obtener yo un código inicial o ver un código inicial de cómo se comporta esto, ¿no? ¿Cuáles deberían ser definitivamente las mejores prácticas para yo construir mi aplicación SQL Server de cara a, perdón, mi aplicación PHP de cara a SQL Server? Okay. Ahorita les voy a compartir un pequeño ejemplo. A ver, vamos a esperar que cargue acá. Que mientras esto carga, siempre tenemos una forma de cómo hacerlo más fácil. ¿Okay? Cómo yo arranco mi aplicación teniendo de repente algún código guía o un código inicial para empezar hacia esto. Definitivamente las operaciones típicas que solemos hacer contra bases de datos, que es crear registros, leerlos, actualizarlos y por supuesto en algún momento eliminarlos. Existen aplicaciones que hoy por hoy me permiten hacer esto de manera dinámica, generándome código de PHP utilizando SQL Server. Para colocarles un ejemplo, okay. Voy a compartir acá. Veamos. Ok, yo aquí estoy compartiendo un pequeño ejemplo que tengo acá, una aplicación PHP, donde esta aplicación inicialmente lo que está haciendo es conectándose a una base de datos, en este caso de SQL Azure, ¿no? Que básicamente es SQL Server, pero en la nube. Y la lógica sigue siendo la misma. De hecho, el driver que utilizamos para conectarnos a SQL Server también nos sirve para conectarnos a SQL Azure. O sea que si en caso de que tengamos estos dos escenarios, no necesito alterar ningún tipo de conectividad. Entonces, un poquito para ir viendo, yo tengo aquí un primer archivo donde, fíjense que yo acá estoy definiendo los valores principales que necesito para conectarme. Tengo el nombre de la base de datos, el usuario, ya estos valores los he pasado previamente arriba, ¿ok? Y tengo una variable, que es la que voy a utilizar para conectarme. Luego de esto, tengo este archivo home.php, que básicamente lo que hace es procesar propiamente lo que está haciendo la página, ¿no? Entonces, un poquito para que vean que la estructura en muchos casos sigue siendo la misma que en algún momento hemos ido manejando, ¿ok? Con otros manejadores de base de datos. Simplemente fíjense que yo, por lo menos en el caso de este query,
los parámetros los estoy reemplazando, ¿ok? Por signos de interrogación, y en la parte de abajo me estoy creando ese arreglo donde le voy a ir pasando cada uno de esos parámetros para finalmente ejecutar la conexión según sea el caso, ¿no? Yo acá tengo validado, o sea, dependiendo de cuál sea el caso de operación que quiero ejecutar, si es una actualización, si es crear un registro, y en el caso de que haya que eliminar algún registro, ¿no? Todo este código normalmente en algún momento definitivamente podemos hacerlo, digamos que a mano. Sin embargo, yo puedo estar utilizando aplicaciones que me ayuden a generar este tipo de código. Como por ejemplo, vamos a ver acá, les voy a compartir otra aplicación. Ok, acá yo tengo un PHP Generator. Esta aplicación básicamente lo que me va a permitir a mí es que una vez que yo le defina los parámetros, en este caso el usuario, el password, el servidor al cual me quiero conectar, a qué me quiero conectar, si es una base de datos SQL Server, si es SQL Azure, inclusive si es un storage de Azure, yo puedo estar generando automáticamente, definiéndole valores, ¿verdad? Para que él me vaya generando ese código por detrás automáticamente. Entonces, de esta forma ya yo estoy creando de primera mano lo que es mi capa de conectividad para entonces yo dedicarme 100% a construir los objetos los cuales van a estar utilizando mi aplicación. Todo este código que les mostré anteriormente fue generado con una aplicación como esta, ¿ok? También pudiésemos hacerlo nosotros manualmente. Sin embargo, de repente, si estamos comenzando en todo lo que es el tema de utilizar PHP y SQL Server, pudiésemos darnos una guía utilizando este tipo de aplicaciones, ¿no? De todas formas, al finalizar esta presentación, yo les voy a estar dejando los links de donde pueden descargar estas aplicaciones. Llegó el momento de las preguntas, respuestas. Ok. Por acá preguntan si se puede obtener la presentación de video. La respuesta es sí. Una vez finalizada esta presentación, respuesta es sí, es transparente siempre y cuando tú estés utilizando PDO. ¿Okay? Porque en este caso, con PDO, lo único que va a variar es la cadena de conexión, más nada. En el caso de que estés utilizando el driver SQL CRB, ya ahí sí tienes que, digamos que, meterle mano al código y renombrar las funciones que estás utilizando para conectarte. Ok, me dice, ¿puedo trabajar utilizando procedimientos almacenados en SQL Server 2008? La respuesta es sí. Ok. ¿Cuál es la aplicación para generar código? Se llama, de hecho creo que está aquí en la lámina, se llama PHP Generator. Ok. Este, está disponible en Coplex, que es básicamente un wizard, un SQL CRUD, que me va a permitir generar todos esos códigos e inclusive algunos elementos de HTML de una vez. Por acá me preguntan, ¿tengo que modificar algo en el PHP para usar esto? Si te descargas el instalador del driver, el driver debería actualizarte automáticamente el php.ini. Una vez que tú lo instalas, ahí lo que puedes hacer es crearte un pequeño script utilizando la función php-info y ahí puedes ver si definitivamente ya está cargado por PHP el driver que acabas de instalar. Se puede configurar en Joomla para utilizar SQL Server como manejador de base de datos. Mira, en este caso, el tema de utilizar SQL Server, en estas aplicaciones conocidas, ya depende propiamente de quienes están desarrollando estas aplicaciones. Para el caso de si es PDO, definitivamente una de las cosas que puedes hacer es hacer la prueba. El tema es que tendrías que reconstruir todo el esquema de tabla
que utiliza Joomla en MySQL, reconstruirlos en SQL Server. Tengo entendido que ya hay algunos proyectos independientes trabajando en este tipo digamos que de implementación. Que me dice, otra pregunta, ¿se puede tener dos conexiones, autenticación Windows por un lado y autenticación SQL por otro lado? La respuesta es sí. Ahí la mejor manera de que lo puedes hacer es teniendo objetos por separado para cada tipo de conexión para que en ningún momento vaya a haber confusión dentro de tu aplicación. Que por acá me preguntan, ¿cómo configuro PHP para que trabaje con ISS? Esto sería, me imagino que es Integration Services. Existe una dirección, de hecho, vamos a ver si la tengo aquí cargada. Vamos a compartirles esta pantalla. Okay. Dentro de blogs.msdn.com/b/interoperability están todos los drivers y funcionalidades que se han ido liberando, ¿okay? Para trabajar PHP con SQL Server e inclusive con capacidades avanzadas de SQL Server como puede ser Reporting Services. Mi mayor invitación es que entres en este blog, ¿okay? Y puedas explorar, digamos que ya de manera directa, la información que necesitas para conectarte a algún servicio en específico de SQL Server. Ok, por acá tengo otra pregunta. Tengo dos servidores. Mi web está en PHP en Linux, pero necesito conectar a SQL Server 2008. No hay ningún problema, hay algo más que instalar. Aquí en este caso mi mayor recomendación es que te conectes a SQL Server utilizando PDO. De esta manera es transparente para tu aplicación puede estar en cualquier otro servidor y por otro lado tienes el servidor de bases de datos sin ningún tipo de inconveniente. Ok, por acá me preguntan, cuando la app genera el CRUD y existe un campo que es una llave foránea, el programa me crea un drop-down automáticamente con la información de la tabla referenciada. Existen varios escenarios, o mejor dicho, existen varios parámetros que él te va a ir solicitando o tú o estás utilizando esta herramienta de Chrome. ¿Ok? Ya ahí él te va indicando cuáles son los campos que quieres utilizar, cuáles son los campos que definitivamente no quieres agregar en esa consulta y cómo quieres que trabajen esos cambios. Ahí yo lo que pudiese recomendarte es que definitivamente pruebes la herramienta y juegues con las distintas combinaciones que ella te ofrece. Que por acá me preguntan, ¿puede funcionar con otras bases de datos estos códigos? Mira, normalmente una de las facilidades que tiene PHP es que casi todos los llamados a bases de datos, sin importar cuál sea, tienen un similar en la forma en cómo se ejecutan o cómo son llamados. Así que es posible que a lo mejor, tanto como que te funcione el mismo, no, pero sí algo bastante similar. Bueno, voy a responder unas últimas preguntas por acá. Ok, dice, existe una versión del driver de SQL Server para PHP para Unix. Actualmente se está trabajando en eso, ¿ok? Para que no tengas que depender de una sola plataforma de conectividad. Okay, por acá me preguntan, ¿dónde puedo conseguir videotutoriales de PHP para este tipo de procesos? Mi mayor recomendación, puedes entrar en coldplex.com, que ahí puedes entonces estar consiguiendo distintos ejemplos de cómo hacerlo. Por acá me hacen una pregunta, que es la siguiente. Si en SQL Server existe una imagen en un campo de la base de datos, ¿cómo puedo decodificarla para que se pinte? Ya ahí en ese caso, tendrías que utilizar una librería gráfica de PHP para poderla decodificar y pintarla como el programa te lo está indicando. Bueno, tiempo terminado. Igualmente, los invito a que descarguen este material una vez esté disponible, ¿okay? Que entiendo que aproximadamente dentro de 24 horas va a estar disponible todo este material en el mismo link que utilizaron para ingresar, ¿okay? Muchísimas gracias por su tiempo, disculpen la demora
Para comenzar, acá les dejo nuevamente mis datos. Siéntanse libres de consultarme y visitar mi blog. Muchísimas gracias.